que tiene que ver con el anuncio de una nueva ley del trabajo. En primer lugar, queremos hacer mención a una realidad que no podemos ocultar indistintamente de las complicaciones políticas en las que está envuelta el país. Venezuela tiene 34 años acumulando una caída consecutiva del salario real de los trabajadores. 30 años de inflación de 2 dígitos, desde 1982 para ser exactos. Por si eso fuera poco, tenemos una fuerza laboral de alrededor de 12 millones de personas. 5 millones de ellas no tienen acceso a un empleo digno, bien remunerado y con seguridad social. Esto conforma una realidad irrefutable. No solamente la ley del trabajo, el modelo económico de los últimos 30 años en Venezuela, de la última generación, ha fracasado. Y precisamente Venezuela, estimamos, necesita algo mucho más complejo y mucho más completo que discutir una eventual ley del trabajo, que dicho sea de paso, es el contrato social más importante del país después de la Constitución. Es urgente, sin duda alguna, la recuperación del salario, pero también es muy urgente la recuperación de la productividad del país. El último periodo histórico en el que la productividad venezolana, entendido en términos no rentísticos, aumentó fue entre 1962 y 1978. Desde esa época hasta acá, lo único que hemos hecho es vivir de renta petrolera. Si no hay productividad, si no baja la inflación, no vamos a recuperar jamás el salario real de los trabajadores. Esta realidad, según la cual casi la mitad de los venezolanos en edad de trabajar no tienen acceso a un empleo formal, define que el empleo en Venezuela se ha convertido en un privilegio luego de 8 años de paralización o de imposibilidad de despidos y no en un derecho. El empleo en Venezuela no puede ser un privilegio, tiene que convertirse en un hecho social ciertamente y que sea de libre acceso para todos los venezolanos. Ha habido muchísima confusión en las últimas semanas. Entendemos que no solamente la comunidad empresarial, la audiencia del gran país, el gobierno y también los trabajadores han estado muy confusos en torno a cantidad de informaciones, foros, entrevistas que se han hecho en torno a este anuncio que hizo el presidente de la República el pasado mes de noviembre sobre la necesidad urgente e imperiosa, con fecha límite del 1 de mayo, de imponer, porque no tiene otro adjetivo, una nueva ley del trabajo. Queremos dejar muy claro hoy que Fedecámaras no ha sido convocada de manera formal a ninguna reunión de la Comisión Presidencial designada para tal fin el año pasado. La posición de Fedecámaras también, y de los organismos que en ella están federados, es la de no presentar ninguna propuesta a la comisión que, entre otras cosas, tampoco sabemos ha sido formalmente instalada. Ciertamente celebramos la genuina vocación de diálogo de algunos de los miembros de esta comisión presidencial y ciertamente quien les habla al frente de esta institución, algunos de nuestros organismos técnicos y también de otros organismos federados, han tenido conversaciones muy gratas y muy abiertas con genuinos representantes de esa comisión, pero no nos llamemos engaños. Esa no es la forma como se debe discutir una ley del calibre de la ley del trabajo. Son muy gratas las conversaciones y muy grato el intercambio, pero esa no es la forma en que debe discutirse. De manera que no hemos presentado propuestas formales, ni lo haremos, porque entre otras cosas estamos convencidos de que esta discusión tiene que darse de forma abierta con todos los sectores implicados en la sociedad, y no solamente son los actores claves y los más representativos. En Venezuela hay 12 millones de personas que serían afectadas en esta ley y hay alrededor de medio millón de empresas y de empleadores. No todos están sindicados ni todos están representados en instituciones como esta. De manera que en tiempos donde lo que se exige es precisamente el diálogo y la apertura, es inviable que esta discusión se haga como una especie de claustro clandestino, con algunos proyectos que van y vienen y solamente se han hecho manifestaciones públicas de opiniones personales sobre unas supuestas 10.000 proyectos o propuestas que han ido reuniéndose a lo largo de los últimos 10 años. Esta discusión tiene que ir a la Asamblea Nacional y hacemos también desde acá un llamado a todos los actores de la Asamblea, indistintamente de su tolda política, de la tolda democrática, de la tolda oficialista. Tienen que ocuparse de este tema. Este es un tema demasiado importante para dejarlo en manos solamente de una comisión a la cual supuestamente se le entregan propuestas y nos van a entregar una ley del trabajo antes del 1 de mayo. Desde otro punto de vista también se han violado, al evitar esta discusión de diálogo social y que va mucho más allá del simple tripartismo,
se han violado acuerdos internacionales que ha firmado la República de Venezuela y el Estado venezolano con organizaciones como la OIT. Sí queremos pronunciarnos sobre cosas que sí son perentorias y que deberían resolverse de una vez y cuanto antes, que por cierto no tienen que ver con la ley del trabajo, pero sí con algo trascendental para los trabajadores. Y me refiero a los grandes problemas de la seguridad social en Venezuela. El sistema integrado de seguridad social tiene dos grandes deudas con el país. En primer lugar, una ley que atienda al tema de pensiones y una ley que atienda al sistema integrado de salud. Desde el año 2002 se dictó la Ley Orgánica del Sistema Integral de Seguridad Social y no se ha hecho nada con estos subsistemas que conforman la tercera pata de la mesa que quedó pendiente en la reforma del año 1997. Y desde ya sí nos atrevemos a adelantar alguna propuesta que tiene que ver con proponer la creación de fondos de pensiones que sean financiables y sustentables y que sobre todo le faciliten la constitución a los trabajadores de un verdadero mecanismo de ahorro que supere los índices inflacionarios. No nos llamemos engaños, todos los trabajadores, sindicalizados o no, por muy pequeña que sea la empresa para la cual trabajan, saben de sobra que el producto del ahorro de su vida trabajando se extingue por el fenómeno inflacionario, que el asunto de calcular las prestaciones retroactivas o no resuelve el problema, que tenemos que crear un sistema de pensiones que supere los índices de inflación como lo han hecho otros países, y esa es una ley que sí puede discutir la Asamblea Nacional y que está en deuda, como ya hemos dicho, desde el año 2002. La visión empresarial, en definitiva, sobre este tema tiene que ver, en primer lugar, con que reconocemos el urgente derecho que tienen los venezolanos a contar empleos de calidad, a abogar por la recuperación del valor del salario. Hacen falta en estos momentos un poco más de 4 salarios mínimos para comprar la canasta básica, lo cual de una vez debería definir cuál debería ser el nivel de nuestro salario. En la región, calculado en dólares, podríamos estar hablando de que cerca de $500 por salario mínimo, pero eso no implica simplemente un decreto unilateral, implica en que consideremos todos los actores que tenemos que ver con este tema tan importante a diseñar un plan que en muy corto plazo baje la inflación y haga que el salario se recupere. Creemos en la importancia de recuperar, como decíamos, el salario del venezolano, pero debe ir a la par de la productividad. Y ahí sí tenemos también que asumir un compromiso los empresarios venezolanos. La productividad, es cierto, es parte del entorno, y en un entorno tan adverso a la inversión es difícil serlo, pero también la empresa tiene que comprometerse con hacer las inversiones en planta física y en capacitación del personal para lograr recuperar los niveles de productividad perdidos hace más de una generación. Nosotros no pretendemos ser defensores de posiciones a ultranza. Este es un tema, como lo he dicho en varias ocasiones, excesivamente importante para ser resuelto sencillamente en momentos preelectorales. Necesitamos un conjunto de leyes y un conjunto de políticas que busquen recuperar empleo y no votos. Hemos estado trabajando desde hace varios meses en esto que hemos llamado el Plan Progreso y Bienestar. No queremos ser defensores, como he dicho, de modelos o de visiones exclusivamente cerradas al sector empresarial, y para tal fin, desde julio del año pasado hemos venido sosteniendo innumerables reuniones con distintos actores sociales, estudiantes, academia, comunidades organizadas y por supuesto representantes de los trabajadores. El país necesita con urgencia conseguir los consensos mínimos para un nuevo modelo de desarrollo, y ese es el objeto y el objetivo estratégico que está ocupando a Fede Cámaras y al resto de los organismos federados en los tiempos que corren. Hay muchos temas puntuales, temas como la ley de costos, que sin duda alguna, si se amplían al resto de los sectores y de los productos de la economía, también tendría un impacto directo y severo sobre el control de los salarios de los trabajadores, que tampoco podrían sufrir mayores modificaciones. De lo que se trata es que la sociedad, y reiteramos la invitación para hacerlo, abra sus puertas para discutir abiertamente sobre estos temas.